buenos días, buenas noches, lo que sea, bueno, lo que sea. Bueno, aquí todavía estamos de noche y por tanto en la madrugada y es una época maravillosa esta para poder uno estar tranquilo y compartiendo contigo y con tu magnífica audiencia, pues un tema como el que vamos a tocar esta noche que creo que es interesante para la gente. Sí. Elías, Sí, eh, bueno, tú viste el programa de Arnaldo, muy pues sobrio. muy bien. Generalmente las personas que traemos aquí no vienen a rasgarse las vestiduras, ni a jurar amor eterno a nadie, ni odio eterno a no sé quién. Vienen a hacer un diagnóstico, cada cual en su campo, con lo mejor de la información que tienen en ese momento. Sí. Y generalmente damos en la diana, que se sepa, no pretendemos el oráculo, pero tenemos un buen averaje, como se dice. Entonces yo quisiera que tú nos dieras en modo muy simple el significado que para ti como economista puede tener este resultado que en términos jurídicos Arnaldo calificó de salomónico, ni para ti ni para mí, pisando y Así es. pisando para el corredor, qué sé yo, ¿qué tú crees? Bueno, yo comparto completamente las valoraciones que realizó el otro día Arnaldo, como tú, en fin, has dicho. Desde el punto de vista jurídico, su análisis es impecable y lo único que yo puedo hacer efectivamente es aportar la derivada relacionada con los temas económicos. Pero en esencia lo que él planteó, yo lo comparto al 100%. Es un juicio que ha tenido un resultado de empate, pero de empate a la baja, porque ninguno de las dos partes ha conseguido llevarse, digamos, el gato al agua, por así decirlo. Entonces, la situación ahora es qué repercusiones va a tener este resultado, esta sentencia, en el devenir de los acontecimientos. Y aquí es donde yo sí que creo que se encienden luces rojas más para la Junta, como dices tú, que es un término que me gusta mucho usarlo, que para CFR, o para el Club de Londres. La verdad es que yo diría que hay básicamente un antes y un después con respecto a esta sentencia de la jueza Sarah Cockerill de 92 páginas, 41 apartados, una sentencia densa, con un contenido riguroso, en donde se levantan los testimonios de los testigos de las dos partes, en donde se analizan los documentos, los manuales, los procedimientos y, bueno, donde se vierten toda una serie de hechos objetivos que son los que conducen finalmente al resultado del juicio. Pues bien, el análisis temático económico de esta sentencia lo que en primer lugar nos dice es que Cuba, por desgracia, o por suerte, no lo sé, esto ya cada uno lo va a valorar a su manera, es vista de forma distinta dentro que fuera. Y lo voy a situar fácilmente. Uno de los puntos más complejos de la sentencia, con el que podríamos estar más en desacuerdo, aunque las sentencias judiciales ya sabemos que bueno, hay que acatarlas, ¿no? Los que estamos en un sistema democrático de derecho sabemos lo que es la justicia y bueno, pues no tenemos más que decir, pero sí que podemos criticar o podemos hacer una valoración. Y a mí me cuesta mucho entender que esta señora Cockerill, que es una juez cualificada con un altísimo nivel, lo cual se demuestra viendo y leyendo el contenido de la sentencia, sea incapaz de analizar con un mínimo detalle el sector público, el sector estatal de la economía cubana. Esa incapacidad de la jueza de ver que el Banco Nacional de Cuba pertenece al Estado cubano como accionista mayoritario, no, como accionista pleno, y que hay una estrecha relación entre el Banco Nacional de Cuba y el Estado, en este caso el régimen que dirige los intereses de la nación. Yo creo que es un punto que posiblemente sea el más débil de la sentencia y que pone de manifiesto, insisto, esa forma que tiene la gente de fuera de Cuba
de ver a Cuba distinta de como la vemos nosotros, los que, aunque no estemos dentro, la llevamos dentro de nuestro corazón, como decía el gran Cabrera Infante. Y en ese sentido, yo creo que ahí hay una laguna y hay una grieta que algunos juristas con los que yo he hablado me comentan que esa es una línea por la que va a entrar mucha gente a partir de ahora. Una pregunta, Elías, perdóname. Sí. Para ir, por supuesto, como dicen los italianos, facendo dei punti fermi, ir sí. Tú si ves que me enrollo mucho, no, está magnífico, pero para irlo poniendo ahí bien transparente. Olvidémonos ahora de la sentencia en cuestión. Fíjate, sí. Y tú me dirás, entonces, ¿para qué coño me trajiste aquí? Ok, pero fíjate, pero vamos a olvidarnos en sentido general. Esta incapacidad, que no siempre puede ser porque son agentes de G2, no todo el mundo puede estar en la conspiración contra nosotros. Tenemos que dejar de vernos como el ombligo del mundo, por Dios. Entonces, hay mucha gente mala, pero a lo mejor esta jueza es muy buena. Ese día se levantó, dio una carrera de 5 kilómetros, se duchó, se lavó los dientes y tomó su decisión sobre la base de varios días leyendo libros, y Arnaldo nos había dicho que se había metido en una sentencia cubana es decir, que parece que seriamente estudió. No será más allá de esta decisión que los extranjeros no acaban de comprender que la situación del experimento kafkiano cubano y la junta que de ella se deriva no puede, y repito la palabra, no es solamente que no quieran porque sean malos, que son ladrones, todo eso lo sabemos, pero orgánicamente no puede, está endémicamente, estructuralmente incapacitada para poder reaccionar, comportarse y conducirse como cualquier otro sitio, lugar normal. Y ahí incluyo una China y una Rusia, fíjate. Fíjate, no estoy hablando del perfecto, no, te incluyo una China y una Rusia que cuando el agua toca el trasero, aplican conceptos mercantiles puros, porque al final las cuentas tienen que regresar. Entonces, ¿no será que lo que ocurre es que con buena voluntad o sin ella, los extranjeros, incluso los más inteligentes, no logran desdoblar su narrativa de pensamiento y ver a la Junta por lo que es, en lugar de continuar dándole justificaciones y analizándola como si fuera un fenómeno occidental? ¿Pudiera haber algo de esto, por favor, Elías? Tú has vivido en un país como Italia, que tiene muchos puntos en común con el que yo vivo, que es España, y yo me he movido por muchos países también del continente europeo, Francia, Alemania, donde en ningún país europeo tienen, y esto lo puedo afirmar aquí, tienen una visión como la que, por ejemplo, mantiene Estados Unidos respecto del régimen de Cuba y la Junta. Y yo eso admiro a Estados Unidos porque es el único país que no solamente tiene una opinión acertada y correcta, sino que además la ha mantenido en el tiempo con un gran esfuerzo, porque esas condenas anuales en Naciones Unidas, que acabaron siendo ya una fiesta del guatao, ¿verdad? Pero es un duro golpe de la contrainteligencia castrista a nivel internacional para desmeritar a la posición de Estados Unidos. No nos podemos engañar, no hemos sido capaces de explicar en otros países, que no sea Estados Unidos, la realidad de lo que representa la dictadura comunista de Cuba. Y la italiana señora Mogherini hablaba de la democracia de partido único. Y en España tenemos partidos políticos que defienden el sistema cubano y lo dicen abiertamente, y asociaciones financiadas por determinadas entidades que contribuyen a la imagen del régimen comunista cubano. Esto es una realidad como un templo, y eso existe y no podemos negar esa evidencia, que aparece incluso hasta en empresarios españoles que todavía no habían pasado ni 10 años
desde las confiscaciones a sus compatriotas de los años 60 por el régimen comunista cubano, se fueron para Cuba a hacer negocios en la década de los 70, aprovechando oportunidades que el castrismo les abría. Dicho esto, bien, ese es el sentido de la gente, ¿no? Pero a mí, que una profesional de la justicia, una juez, que se supone que debe de entender el funcionamiento del sector público, del Estado, del funcionamiento de la separación de poderes, que es una juez de un país democrático, que Inglaterra es el Estado de Derecho por naturaleza, por excelencia, donde hay una clarísima separación de poderes, que no haya entendido que el Banco Nacional de Cuba es propiedad del Estado cubano, por mucho que se hayan metido en el lío ese de la garantía, IBI, que explicó muy bien Arnaldo, vamos a ver, el Banco Nacional de Cuba es propiedad del Estado comunista cubano. Y es verdad que hay bancos en otros países que no son propiedades del Estado, y eso es cierto, pero en Cuba hasta el último banco es propiedad del Estado. El sistema bancario cubano, con los 9 bancos que hay, más las 2 entidades no bancarias y las oficinas de representación, es un sistema dominado por el Estado, de propiedad estatal. Y por tanto, el dueño de esos negocios se llama Estado, es el régimen, y es el que, en mi opinión, debe responder, como responde cualquier propietario de una empresa, de los quebrantos y de las deudas y de cualquier otra situación que ocurre a lo largo de la vida de las empresas. Bueno, pues esto no lo ha visto la señora Cockerill, y yo creo que no lo ha visto porque a lo mejor no ha sido bien desarrollado en el juicio, o ella no ha tenido el más mínimo interés de entrar en ese terreno. Y ha ido directamente a imputar la deuda al Banco Nacional de Cuba y a eximir al régimen comunista. Esa ha sido la ventaja que ha tenido Cuba, y la ventaja que ha tenido CFR es que le han dicho que no es un fondo buitre y que puede, por tanto, tener derecho a exigir la correspondiente deuda al Banco Nacional de Cuba. Y por eso es por lo que todo este juicio, en mi opinión, tiene un antes y un después. Tiene un antes y un después porque esos que son los hechos estilizados de los que habló el otro día Arnaldo y los explicó perfectamente, tienen dentro del contenido de la sentencia 94 páginas que hay que leer. Yo les recomiendo la lectura. Yo sé que es un poquito extenso y aburrido, pero hay algunos puntos de la sentencia que conviene leerlos, porque entonces entra uno dentro del barro, del lodazal y del conjunto de arbitrariedades, de procedimientos burocráticos, repetitivos, tendenciosos, cansinos, que emplea el régimen comunista cubano en materia de inversiones y en materia de reclamaciones de deudas. Hay páginas enteras en donde vamos viendo cómo a los que participan en la operación, los del Banco Nacional de Cuba, les piden una serie de documentos farragosos que deben de someter a la validación de notarios cubanos, y entonces el del CFR les dice, pero ¿dónde hay un notario cubano al que yo pueda dirigirme? No, ustedes tienen que venir aquí. Ah, no lo podemos hacer en la Embajada de Londres. No, tienen que venir aquí a Cuba, y además mándenlo por las mensajerías tal. Y el otro le dice, no, pero es que no hay ninguna mensajería que nos lo lleve esto a Cuba, ¿no? Pues mándenlo ustedes por la valija diplomática. Vamos a ver si así se puede enviar. Toda la descripción que hace la jueza de todos estos procedimientos le ponen a uno los pelos de punta. Y ese, en mi opinión, el factor que va a espantar a más de un inversor que tenga un eventual interés de realizar algún tipo de negocio en Cuba. Básicamente, ver la jungla de idioteces administrativas que el castrismo utiliza para ralentizar los procesos, someterlos a control, exigir una serie de documentos inútiles que no vienen a cuento. Yo he consultado con algún colega aquí en España para tener una mínima comparación de lo que se exige en España, y no se llega ni al 10% del papeleo burocrático reclamado en la operatoria cubana. Por tanto, ahí tenemos un punto importante que creo que va a tener sus consecuencias, porque hará que los que, insisto, tengan alguna idea de invertir
o de realizar algún tipo de operación en Cuba, pues se van a encontrar con que esa maraña burocrática les frenará. Por otra parte, los que vayan a reclamar deudas y que quieran emprender la vía judicial, ya sabiendo cómo se defiende el régimen comunista, sus abogados prepararán las demandas intentando salvar estas cuestiones procedimentales que han sido, entre comillas, sentenciadas en esta ocasión. Y por tanto, el que primero da, pues siempre tiene menos posibilidades que el que va detrás. Yo creo que CFR, con su demanda, ha abierto un camino que lo más probable es que lo sigan otros. Por eso es por lo que yo me sorprendí, no me sorprendió, pero del triunfalismo de por la mañana, cuando salió la sentencia, que inmediatamente la prensa estatal cubana sacaba los titulares de que hemos ganado, somos los que hemos vencido, etcétera, etcétera. Todo eso, en cuanto fueron pasando las horas y se fue leyendo el contenido de la sentencia, toda esa euforia pasó a mejor vida. Y fue llamativo. Ya por la tarde, noche aquí en España, las noticias que nos llegaban de Cuba era que el gobierno, ya, o el Ministerio de Justicia, había comparecido ya públicamente para decir que no les gustaba la sentencia, una vez que la habían leído bien, y que anunciaban ya la presentación de recursos. Es decir, que el periodista que había hecho la primera crónica desde Londres, o que fuera, de que hemos ganado y de que hemos vencido, el propio régimen lo desautorizaba públicamente de una manera verdaderamente escandalosa. O sea, que lo que hizo es prácticamente decir, cállate la boca y no digas más boberías, que nos han pegado una buena patada. Y para que se vea, el talante de CFR no fue precisamente de ir a recursos. En la mañana de la sentencia, al poco rato de conocerse la sentencia, el presidente del fondo ya comparecía para decirle a las autoridades de La Habana que les tendía una mano para avanzar en una presunta negociación para encontrar una solución al problema. Y yo creo que eso es otro referente importante que conviene pues tener en cuenta para que se vean las dos posiciones tan distintas que hay entre, digamos, la parte del fondo de inversión y el régimen cubano metido o subsumido detrás del Banco Nacional de Cuba y de toda esa cortafuegos que ha construido para intentar evitar que la sentencia exija a la República de Cuba, en este caso al Estado, ser corresponsable de la deuda que tiene el Banco Nacional de Cuba. Estos serían, por tanto, aspectos que yo creo que ya trató Arnaldo el otro día, los trató muy bien y que en principio hay que tenerlos claros porque la sentencia, insisto, hay que leerla, hay que leerse esa sentencia y ver, por ejemplo, hay un documento en la sentencia muy interesante que es muy corto, no es muy largo, pero que sí que vale la pena dedicarle, aunque sea unos minutos, que es una carta del presidente del CFR a Raúl Castro, escrita en el año 2013. Hay una carta, la famosa carta que después no aparecía por ningún lado. La carta que luego no aparecía por ningún sitio, que dijeron que no se había presentado, que no sé qué. Pero es que además de esa carta a Raúl Castro, en la sentencia, que yo no voy a dar su contenido porque creo que su contenido se puede perfectamente leer y analizar, hay otra carta también que se envía a Díaz-Canel en marzo del año 2021. Y yo creo que esta carta del 2021, de marzo del 2021, que está a partir del punto 171 de la sentencia, es la que provoca el arrebato a las autoridades de la Junta de decir, a estos no les vamos a dar ni agua. Yo creo que hay un antes y un después de esa carta, porque a partir de ese momento es cuando la sentencia, que es muy cronológica, la sentencia va desarrollando los hechos que se fueron produciendo a lo largo de un periodo relativamente largo de tiempo. Todo arranca ya
del año 2018, por ahí, hasta el 2020-21. Bueno, pues en esa secuencia temporal se va viendo cómo se empieza a deteriorar el ámbito de la relación, sobre todo ya cuando el régimen condena a los funcionarios del Banco Nacional de Cuba que habían actuado en el proceso de negociación y les imputa unos delitos de soborno que, bueno, en la sentencia de la jueza Cockerill no quedan delimitados de una manera clara. Simplemente lo que hace es copiar la sentencia del juicio que en Cuba se hace contra estos funcionarios, que lo que hicieron fue, en definitiva, desarrollar su actividad de acuerdo con el manual de funcionamiento del Banco Nacional de Cuba. Lo único que hicieron, lo único que se les echa en falta es no haberlo presentado al Ministerio de Finanzas y Precios, que era el que tenía que haber dado pues, el ok o el visto bueno a la operatoria, a partir de los cambios introducidos en el año 1998. Es decir, que la sentencia tiene, como he dicho al principio, un antes y un después, en la medida en que nos permite fundamentalmente ver el enorme monstruo contra el que se debe de enfrentar cualquier inversor internacional que se plantee ir a hacer negocios en Cuba. Y ahí yo detecto, pues, de todo: irregularidades, ilegalidades, soborno, burocracia administrativa, organización jerárquica, incumplimientos en la gestión. Es decir, toda una serie de procedimientos fallidos que están perfectamente detallados en la sentencia y que yo estoy seguro de que los empleados de las agencias de calificación a nivel internacional de la deuda, que se dedican a valorar a los países dándoles una letra en función de la calidad de los bonos que emiten esos países a Cuba, no solamente la van a dejar al nivel que está ahora, que es de bono basura, sino que creo que van a colocar una advertencia de mucho cuidado con hacer cualquier tipo de operación, porque es alarmante lo que se refleja en esta sentencia. Y eso no es nada bueno. Por eso es por lo que van a presentar el recurso. Se habla de que se presenta el recurso para efectivamente también salvar las costas del juicio. Bien, el que paga 4 millones paga 5 y eso no hay problema, no. Lo problemático aquí es el contenido de la sentencia, que ha dejado a la luz una serie de prácticas que dejan mucho que desear y que sabíamos que se producían. Éramos conscientes de que cuando un inversor extranjero se pone en contacto con la cartera de oportunidades y con el montón de vericuetos que le crean las autoridades en Cuba, pues normalmente 1 de cada 3 dice: ahí se quedan ustedes con esto, yo me vuelvo. Y los otros 2 invierten, pero también al cabo de un tiempo dejan de tener relación. Bueno, pues lo que hay detallado en la sentencia, en estas 94 páginas, nos deja claramente entrever que no va a haber en los próximos años, en los próximos meses, cambios significativos en la inversión extranjera. Y esto puede que obligue al régimen a cambiar la actual ley, la ley 118, y todos los procedimientos asociados a esta ley, que, como saben ustedes, es una ley preconstitucional, es decir, se aprobó antes de la Constitución del año 2019 y lo que hizo la Constitución es simplemente trasladar el contenido de esa ley al apartado relacionado con la inversión extranjera. Bueno, pues esa ley de inversión extranjera es la que tiene este modelo. Y este modelo, en mi opinión, no funciona y va a ser motivo de rechazo para muchos que crean que, bueno, se puede invertir en Cuba. Esta es una amenaza que yo, en principio, la veo más que importante, importantísima. Porque luego está, y esto es una segunda derivada, la dificultad que va a tener Cuba para acceder a los mercados financieros. Es decir, una cosa es que el inversor vaya a Cuba a hacer un proyecto de inversión y que se enfrente a esa maraña burocrática, pero luego que Cuba vaya a pedir dinero, yo creo que se acabó. Estamos en un momento en el que, decía Díaz-Canel ayer, creo que fue, que tienen la mitad del petróleo que necesita la economía cubana para funcionar. Y ya le están echando la culpa a Venezuela. Sí, claro, le están echando la culpa a Venezuela, pero la culpa realmente la tienen ellos, porque el problema de Cuba es que Cuba no puede comprar el petróleo en los mercados mundiales porque no tiene crédito.
Entonces no puede acudir al mercado a comprar el petróleo del barril Brent o el que sea. No le facilitan crédito y por tanto no puede comprar petróleo si no es por trueque con Venezuela o con Argelia, que Argelia no sabemos, pero parece ser que no ha entrado en el trueque, ¿no? No. Porque si no ya habrían empezado a llegar barcos cargados de petróleo de Argelia y entonces, bueno, pues lo que nos dijeron de la visita de Díaz-Canel a Argelia y todo este tipo de cosas, pues no se ha cumplido tampoco. O sea que dicen que se consiguen grandes cosas y tal, pero luego no se alcanzan. Luego, la falta de credibilidad del régimen en la economía mundial, la falta de confianza. El régimen, la Junta, como tú le llamas, nunca ha valorado mucho lo que representa tener credibilidad y confianza en la economía mundial. Esta es una variable básica para que un país pueda superar su desarrollo y pueda alcanzar un cierto nivel de prosperidad económica. Si tú no eres un país confiable, si no eres un país creíble, los mercados de capitales no te van a prestar el dinero, no te van a atender, no te van a escuchar. Y luego ellos se quejan de que es que, en fin, nos atacan. El bloqueo. Ahora, El bloqueo. vamos a hacer otra paradita aquí. Primero, Sí. muchísimas gracias a Danos Rock y a Argenis Hernández por su colaboración, por favor, que no se diga que no lo decimos en el programa. Además, quiero reconocer por el canal Cubanos por el Mundo, Armando Águila desde New Jersey, dice que es un camagüeyano cubano-americano, que le dice que le interesa mucho la parte económica, así que debe estar de plácemes contigo y el otro día con Arnaldo. Y Ramón Quirós desde Cuba. Mira. Elías, fíjate, acuérdate que voy a oír Radio Martí, el derecho de nacer, Rafael habló, ¿te acuerdas? Bajito entre nosotros. Sí. El hombre pone su nombre y dice desde Cuba y ya le da lo mismo al pueblo 8 que 80. No es que los hayamos derrotado, pero ellos están contra la pared, porque la gente comienza a perder el miedo. Ahora, Elías, sobre lo que tú hablabas, siempre para ir arrinconando el argumento. Sí. Esto, la sentencia es la que es. Fue salomónica, como dice Arnaldo, ni para ti ni para mí. No fue 2-2, que puede ser un partido de fútbol lindo. Fue 0-0. Pero tiene más ventajas. Tiene más ventajas para CFR que para el régimen. Que para bueno, además, CFR no va a depender de que le dé crédito a nadie. Es decir, no tiene que lucir bonita. Si luce bonita, mejor, pero un país tiene que lucir bonito, sobre todo si es un país pobre. Ahora, tú dices una cosa que es cierta. Todo el que vaya a poner de su dinero lo va a pensar 187 veces y va a pedir una retahíla de garantías que yo no sé si la Junta estará en grado de dársela. Ese lado es verdad, pero yo, con toda humildad, yo no tengo el nivel de ustedes en términos económicos, pero yo le recordaba a Arnaldo algo muy subjetivo que es, número uno, el encanto que ejerce el poder absoluto y dictatorial. Y yo sé que tuviste el programa, así que esa parte la viste. Yo tengo ahí mi punto también. Uno, por un lado eso. Por otro, que hay países donde ciertos gobiernos nutren una cierta, de nuevo, valga la cacofonía, simpatía o tiene un expediente abierto en Villa, porque hasta George McGovern estaba tramitado, por Dios, y tú dices, imposible que sí, aquí tramitan a cualquiera. Sí. Entonces, con esa simpatía, todo lo que sea acreditable por el gobierno, si el empresario contribuyó a la campaña, tú sabes que los países puros no existen. La pureza existe solo en nuestra mente. Los hay peores y mejores. Pero entonces, ese sectorcito, ese pedacito, el cautivado por el poder absoluto y ese, a lo mejor continúa invirtiendo. Pero yo creo que con eso no basta ni para que Cuba se compre un chicle. ¿Qué tú crees? Completamente de acuerdo. A ver, existen inversores y hay gente que está dispuesta a prestar el dinero a Cuba. Eso es
absolutamente objetivo y es un hecho real. La cuestión es lo que tú acabas de decir. El dinero que se le presta es insuficiente para las necesidades que tiene Cuba. Tú fíjate que cuando ellos aprobaron la ley de inversión extranjera, por hacer un poco de recuerdo, allá por el año 2014, ellos decían que querían conseguir un objetivo anual de inversión extranjera de unos 3.000 millones de dólares. Bueno, pues 3.000 millones de dólares de inversión extranjera es lo que se ha conseguido desde el año 2014 hasta el año 2020. Es decir, en lugar de 3.000 por año, se han conseguido 3.000 en aproximadamente 7 años. Es decir, no llega al nivel de inversión extranjera que Cuba necesita. Cuba no forma parte de ningún organismo internacional de pagos y de movimientos de capitales. El régimen nunca ha querido saber nada ni del Fondo Monetario Internacional, ni del Banco Internacional de Pagos, ni ha querido saber nada de la OCDE, ni de ningún organismo internacional de cooperación económica. Él solo le gusta estar en la CELAC de Chávez y cosas así, pero no se involucra en los organismos que le podrían facilitar el camino a la financiación. Bien, pues entonces no puede tener financiación. Lo que tiene es el crédito de corto plazo de España, por ejemplo, que España tiene ese crédito a sus exportadores asegurado con una compañía que se financia con fondos del Estado, porque esos exportadores españoles que venden a Cuba equipos de aire acondicionado los venden con unos sobreprecios de un 150 y un 200%, sabiendo que luego Cuba no va a pagar. Y como Cuba no va a pagar, tienen que ir con esas facturas a esta compañía que se llama Compañía Española de Crédito a la Exportación y ahí les descuentan pues a lo mejor un 150, con lo cual se quedan cuenta con paga y venden el equipo al 100%. El margen lo han vendido en Cuba, pero en Cuba les ponen una factura que efectivamente no van a cobrar y luego es el banco aquí, la compañía de seguro de crédito en España, la que les paga lo que corresponde al precio sin el incremento de ese margen. Yo conozco casos de estos. Sí, esta compañía de crédito tiene algunas siglas. Sí, la compañía se llama CESCE, Ahí. Compañía Española de Seguro de Crédito a la Exportación, que tenía una concentración de créditos con Cuba espectacular, pero espectacular, y gracias a la gestión de unos políticos en los últimos años fueron reduciendo esa dependencia del crédito que no se pagaba en Cuba. Realmente España ha sido uno de los paganos más importantes que ha tenido el régimen castrista. O sea, esto es una realidad como un templo, ¿no? Y ahí está, y le sigue facilitando ese crédito comercial que es tan importante como el otro, como el crédito de largo plazo, que es al que Cuba no tiene facilidad de acceder en los mercados mundiales. Entonces, sí, Cuba tiene acceso a inversores y Cuba tiene acceso a crédito, pero es insuficiente para las necesidades de desarrollo económico del país. Y tú me dirías, ¿pero cuánto dinero entonces necesita Cuba para financiarse? Pues vamos a ver. Si Cuba, por ejemplo, necesita importar por 11.000 millones de dólares aproximadamente, esa es la última cifra, y exporta mercancías solo por 2.000 millones, hay un déficit comercial de 9.000 millones que se compensa en parte con lo que se ingresa por turismo, que está en torno a unos 6.000 millones, te van faltando todavía 3.000 millones, y luego 1.000 millones con los médicos, 2.000 millones. Bueno, pues si le quitas luego después de alguna venta más, de alguna cosita, entre 1.500 y 2.000 millones de dólares al año se convierten en el déficit del comercio, de las relaciones comerciales de Cuba con el exterior. Para que la balanza de pagos quedara equilibrada, habría que conseguir esos 1.500 o 2.000 millones de dinero procedente del exterior. Que ahí pues podría ser inversión extranjera, préstamos, cualquier otra fórmula. Y Cuba eso no lo consigue, como he dicho antes. Consigue 3.000 millones en 7 años. Por lo tanto, tiene un problema grave para equilibrar su deuda externa. Y esa deuda, estimada en unos 46.000 millones por mi colega Emilio Morales, que es una persona que ha trabajado mucho estos temas y que yo respeto mucho su actividad académica, pues nos da una idea de cómo está la cosa.
está la cosa muy mal, porque tienen, por un lado, el endeudamiento externo que acabo de citar, que no lo pueden compensar porque los capitales no vienen a Cuba, porque Cuba no recibe préstamos, no recibe inversiones, y luego tienen un problema de déficit y de endeudamiento interno y dentro del país. ¿Por qué? Porque el Estado gasta más de lo que ingresa. Y entonces tiene un déficit que lo tiene que financiar con lo que llaman ellos bonos soberanos colocados en los bancos. Esos bonos soberanos lo que hacen es entrar en los bancos, arrancan el dinero de los bancos y financian la actividad pública, la actividad del Estado. Entonces, esos dos agujeros de la economía cubana son los que impiden a la economía cubana funcionar. China, por ejemplo, no tiene esos agujeros. China tiene un volumen en sus relaciones comerciales y con el exterior, China lo que tiene es superávit. ¿Y qué hace China? Ese dinero de superávit lo invierte en bonos en Estados Unidos, por ejemplo. Y tiene Estados Unidos dominado por la compra de esos bonos. Por el cogote. Por el cogote, no quería decirlo, pero tú lo has dicho. Y luego China dentro tiene un presupuesto equilibrado. Es un país comunista, pero que respeta la igualdad de ingresos y gastos. Y eso hace que la economía china crezca con una potencia espectacular y con baja inflación. Es el país del mundo ahora con menos inflación. En ese sentido, fíjate, Cuba no respeta esas reglas. Y ellos lo aducen al embargo bloqueo, lo aducen a todo lo que son las guerras, las consecuencias del mundo global, etcétera, pero nunca lo ven como un problema interno, que ese es el gran error de la Junta a la hora de interpretar qué hacer con la economía cubana. Y así están 64 años. Con el agravante de que con Fidel Castro tú tienes toda la razón del mundo. Los inversores venían a La Habana para hacerse fotografías con Fidel Castro. Y Fidel Castro de cada fotografía sacaba lo que le convenía. Y ahora que ya no existe Fidel Castro con Díaz-Canel, nadie se quiere hacer una foto. ¿O Díaz-Canel quién es? Eso es totalmente gris. Claro, no tiene nada que ver, es un personaje que bueno, sí, todavía Raúl Castro, hay todavía alguien que sabe quién es y preguntan por él, pero ahora en Cuba, ¿quién queda que pueda tener algún tipo de atractivo para esos soñadores con el paraíso de los trabajadores? Nadie. Ahora se hablaba de que hay una agencia española de turismo que está organizando viajes organizados para participar en el desfile del 1 de mayo con turistas españoles. Y yo me llevo las manos a la cabeza y digo, pero si en España la gente ya no va a las manifestaciones del 1 de mayo. Los españoles el 1 de mayo se van todos de puente a la playa, claro, a disfrutar de la paella, del marisco. Nadie va a las manifestaciones. Van 4 gatos los sindicalistas a sueldo. Son los únicos que van a las manifestaciones. Entonces, ¿cómo es posible que vayan turistas españoles a Cuba a desfilar en el 1 de mayo? De verdad, no, bueno, pues hay gente para todo. Tenemos un cálculo educado de la deuda total de la Junta de La Habana. Nos pregunta Chiburrasca si tenemos ese dato. Bueno, la deuda externa, como he dicho antes, hay una cifra calculada que no es oficial, elaborada por el economista cubano Emilio Morales. Esa deuda ronda los 46.000 millones de dólares. 46 billions. Exactamente, eso es. Y luego hay una deuda interna, es decir, lo que es el acúmulo del déficit de año en año, nunca cierran el presupuesto en superávit, entonces eso va creciendo de año en año, y ahí sí que el importe se podría estimar alrededor de, lo publican en la ley de presupuestos de todos los años, 130.000 millones, en este caso, de pesos cubanos. Bueno, ya no serían dólares. Divide por ciento y pico, ¿no? Hay que dividir, habría que dividirlo por 24, porque lo ponen porque es el cambio oficial que el cambio calculan ellos. Eso. Es decir, no puedes ganarme a la ida y a la vuelta. Okay. Estamos hablando de unos 6, 7 mil millones de dólares. Es decir, hay una deuda 7 billones más. Correcto. Con lo cual, el Producto Interior Bruto cubano, que es la corriente de bienes y servicios generado en el país durante un año, ronda los 100.000 millones de dólares.
pues ya ahí lo tenemos. La mitad es deuda que se tiene que pagar. Si dividimos los 50 y pico mil millones entre 11 millones de cubanos, pues nos sale una deuda por cubano impagable, de unos 4.500 pesos, perdón, dólares, 4.500 dólares por cubano, que eso, bueno, al cambio actual, pues ya se puede ver, con el cambio oficial estamos multiplicándolo sobre unos 97.000, 98.000 pesos cubanos. Si lo multiplicas por el cambio en el mercado informal es mucho más. No quiero ni dar la cifra para que no se me asuste ninguno de los que nos estén oyendo desde nuestra querida isla. Pero ese es el problema de gobernar sin respetar los equilibrios económicos, que es una práctica que inició Fidel Castro, la han continuado sus sucesores y desde la pandemia se ha descontrolado completamente porque no hay manera de reconducir esta situación con los esfuerzos que me consta que están haciendo. Están apretando el cinturón, apretando y apretan tanto que luego la economía no puede funcionar mejor. Y ese es el problema. El marco del modelo económico es absolutamente incapaz de corregir esta situación. Esta es una conclusión que yo creo que muchos economistas cubanos, tanto de dentro como de fuera de la isla, estamos absolutamente de acuerdo. Elías, yo voy a caer en lo de los dólares porque tú estás loquito por hablar de eso y la gente está loquita por enterarse. A ver lo no, y de la sentencia ya hemos hablado y creo que ya no tiene. La sentencia es lo que es y eso seguirá su curso. Pero a mí me gusta siempre que se habla de términos económicos. Jordanis Maleta o Maletá y El Guaso son también del canal Cubanos por el Mundo. Muy buen programa, todo muy claro. Bueno, tenemos panelistas invitados que saben. Yo procuro hacerlo así, procuro que sea clarito, exacto, porque lo podría enrollar mucho esto. Esto no es para lucir inteligente, esto es para ayudar. Estamos como hablando en lenguaje bodeguero. Yo soy descendiente de bodeguero cubano y entonces no tengo ningún complejo, al contrario. Me siento muy orgulloso y lo hablo como los bodegueros. Dice El Guaso, del canal también Cubanos por el Mundo, dice que no hay manera que la dictadura salga de esta quiebra, están perdidos. No. Ok, ahora, Elías, yo siempre, vamos ahora mismo a hablar de los dólares, pero yo siempre termino, cuando se habla de Cuba y tú ves que yo a veces me voy al tercer nivel del análisis, fuerzas productivas, relaciones de producción, todo es cierto. Pero a veces Vertigo y Esperanza dice, coño, este viejo viene hoy con la baba subida. Oye, dale un traguito ahí, a ver, dale un albariño, a ver si se relaja. Bien, con eso se puede. Sí. Ok. Mira, yo te la voy a poner clara, Vertigo y Esperanza. Monse y Jordi y Montserrat, se la voy a poner clara. Aquí la esencia es que hay un pecado original. Y el pecado original es que una junta de cuatreros formada por 5 o 6 hombres, más nada, lo demás fueron invenciones del New York Times, el Departamento de Estado y el Partido Comunista de la Unión Soviética. Esa es la verdad. Lo demás fue pura invención. Tramoya de Teatro ICR. Unos 5 bandidos se apoderaron de toda la riqueza cubana y bloquearon por decreto propio, a golpe de testículos, el acceso al poder y la riqueza de todos los demás. En este caso, nuestros padres y abuelos de antaño, pero contémonos nosotros también. Pero no solo eso, porque el maniwiti, el robo, el despojo, ocurre desgraciadamente en muchos más lugares. En cualquier momento histórico de un país se da, no contento con ese despojo, con ese robo a mano armada, ese atraco, esos 4 fascinerosos le dijeron a las fuerzas vivas del país, a los inversores extranjeros, a los cubanos, váyanse a la mierda de aquí, les vamos a caer a patada y esto es nuestro de ahora en adelante. Ustedes son unos explotadores asquerosos, nosotros no los necesitamos. Lárguense y no vuelvan más. Recuerden aquel discurso, el que no lo haya visto, búsquenlo en Google,
video de la nacionalización de las empresas extranjeras y cubanas. Me acuerdo la sonrisa de Almeida, se llamaba, y ahí estaba. Ese día Fidel o perdió la voz o fingió perderla. Tú sabes que ahí todo era un teatro ICR. Sí. Y decía, United Fruit Company. Se llamaba. Elías, no eran ellos solos, era el pueblo entero. Lo sé. Nos dejamos llevar por la envidia, y todavía nos preguntamos por qué tenemos este castigo. Entonces, los votamos a patadas, le dijimos que no volvieran, que nosotros íbamos a hacer un mundo mejor. Esa es la verdad. A la vuelta de unos años, señores, vengan de nuevo, ayúdennos. Si ustedes estamos mal es por culpa de ustedes, porque ustedes no están aquí. Con tremendo swing, el régimen, ayudados por todos sus peones en el extranjero, edita, como si fuese una película de Carlos Saura, que en paz descanse, o de Buñuel, edita la parte donde ellos dijeron se llamaba. Vamos a construir algo mejor. Ustedes son una basofia y unos explotadores. Entonces, mira, todo en la vida puede pasar, pero es que ese régimen todavía no ha ni siquiera admitido que se equivocó, y sus amigos mucho menos. Entonces, lo que ha pasado en Cuba no es un diferendo entre Cuba y Estados Unidos, no es ni siquiera un diferendo entre Elías y Alburquerque, porque Elías tenía su propiedad, Alburquerque se la quitó, se metió a miliciano. Todo eso son efectos colaterales y secundarios. Lo que ocurrió en Cuba fue un aborto socioeconómico. La clase vanguardia, que es la burguesía, la clase media, el proletariado desarrollado que había en Cuba, trabajadores con unas leyes de seguridad social que ya quisieran muchos países, que quizás habría que haber cambiado algunas. No vamos a entrar ahora en eso. Ese ejército que en solo 50 y tantos años pasó de colonia a país no del tercer mundo, a país en desarrollo, como es China hoy, o que se llama ella, se fue abortado por ese grupúsculo de ladrones. Entonces, aquí no hay que darle más vuelta a nada. Cada vez que los seres humanos vamos en contra del péndulo lógico de la sociedad y la economía, ocurre un aborto social. Así es. Es un aborto. Lo que pasa en Cuba es un aborto, como se llama en inglés, miscarriage. La señora perdió la criatura porque no puede retenerlo en la matriz. No es orgánicamente posible para un pueblo vivir de esa manera. ¿Qué hace entonces el pueblo? Vegeta, disque vive, como dirían nuestros amigos latinoamericanos. Eso es lo que está pasando en Cuba. Olvídense de embargo, bloqueo, olvídense de toda esta tontería. Si esta gente quiere a su pueblo, que devuelva lo que se robó. Vamos a empezar por ahí. Que devuelva lo que se robó, de lo cual, a propósito, queda el capital de realización, porque las cosas no quedan, han acabado con todo. Sí. A mí me gusta terminar así estas partes, Elías, porque a veces el pensamiento marmorio de Martí, la visión de Macé. Albertico y Esperanza se están muriendo de hambre. En Cuba hace 2 años que no hay leche en polvo en la calle. ¿Queremos ver eso o no queremos ver eso? Pobre viejito. Mira, la mujer de un internacionalista acaba de escribir que se está muriendo. Yo me alegro que esa señora haya tenido el coraje de denunciar. Pero a esa señora tenía un marido que fue a África a matar negros a nombre de la Unión Soviética y de Fidel Castro. Las decisiones traen consecuencias. Hay que empezar a pensar con la propia cabeza nuestra. Fuimos a matar a un continente en el cual no teníamos nada que ver y pusimos de parte de una de las dos partes de los opresores, porque ahí todo el mundo va a saquear. En África no hay nadie bueno, ahí todo el mundo va a saquear, se va a violar. Efectivamente. Ahora, quería poner esto, pero ahora quiero que tú
te desplayes en el tema de que Cuba ahora acepta los dólares. Bueno, no, pero además lo que acabas de explicar, yo creo que es la esencia de la economía cubana. Es decir, todos los problemas que tiene Cuba en este momento vienen de aquellas decisiones traumáticas que a nuestros padres y a nuestros abuelos los convirtieron en pobres. Y mira, te voy a decir algo que a lo mejor no sé si debería decirlo aquí, pero el otro día puse ese programa que tienen en la televisión cubana que se llama Cuadrando la Caja. Y estaba un economista que yo he leído bastante, que se llama José Luis Rodríguez, que tuvo un papel muy importante en diferentes etapas, leyendo papeles que le habían escrito o que se los habría escrito él y haciendo una descripción de la República antes de 1959 que a mí me costaba no sentir vergüenza de lo que ese hombre estaba diciendo. Y yo creo que tu programa, y esto lo digo con todo el cariño que te tengo, está haciendo una labor magnífica de explicarle a las nuevas generaciones de cubanos cómo era nuestra patria antes de la trauma provocada por la llamada revolución. Y en ese sentido, creo que es una labor muy importante la que están ustedes haciendo aquí, porque cuando quieran a la gente saber qué había en Cuba antes de que se produjera esa bestialidad económica y social y de todo tipo, aquí hay muchas referencias y muy buenas. Y tienes toda la razón, Cuba era una potencia en desarrollo, un país que tenía un PIB per cápita ya en el año 59 superior al de España. España en aquella época era un país pobre, atrasado, que Franco lo tenía metido dentro de la autarquía en una pobreza total y absoluta, y la prueba era los miles de españoles que iban a Cuba a trabajar en esa época. Es decir, que salían de España para buscar trabajo en Cuba. Y tenía un PIB per cápita superior al de Italia. Y sí, habían analfabetos, pero la tasa de analfabetismo de Cuba era más pequeña que la de la mayor parte de países de América Latina. Y tenía obreros cualificados, y tenía sindicatos de clase, y tenía docentes de primer nivel, universidades públicas y privadas, hospitales públicos y privados. Cuba era una potencia que tenía hasta mecanismos reguladores para la caña de azúcar, que era nuestro gran producto, el que nos proporcionaba la mayor parte de ingresos. Y eso hay que decírselo a los jóvenes, a las nuevas generaciones, para que lo sepan, porque creo que hay un gran desconocimiento, y luego hay personajes como ese que va a un programa de la televisión cubana a decir mentiras. Y lo digo aquí públicamente. Exacto, y has hecho muy bien, y has hecho muy bien. Pues sí, y dicho esto, vamos a lo que nos interesa. A los dólares, vamos a los dólares. Vamos a lo que nos interesa y vamos a hablarlo en lenguaje bodeguero, que yo creo que es como mejor funcionan las cosas. Vamos a ver, ¿qué significa la resolución publicada el otro día en un número extraordinario de la Gaceta Oficial, que todo el mundo se asustó, porque claro, poner un número extraordinario de la Gaceta solo para una resolución parecía un despropósito? Bueno, pues lo que venía a decir era que se dejaba sin efecto otra resolución aprobada en el año 2021, según la cual se prohibía depositar dólares en las cuentas en dólares en los bancos cubanos. Aquella medida se adoptó porque, según el ministro en su momento, las bóvedas del Estado estaban repletas de dólares que no se podían utilizar en los mercados internacionales porque Cuba no podía dar una fe o una demostración de la trazabilidad de esos billetes, y por tanto no eran aceptados en las transacciones internacionales. A ver, eso es por lo que pasa por no pertenecer a los organismos internacionales, como por ejemplo el Banco Internacional de Pagos. Al no estar ahí incorporada, pues Cuba no puede beneficiarse de esas condiciones. Y se decidió entonces que los cubanos que recibían dólares no los pudieran poner en esas cuentas y hacer uso de, bueno, pues las tarjetas que permite luego comprar en las tiendas en moneda libremente convertible. Aquello creó un pequeño trauma, fue una situación molesta, porque además la gente ya se estaba acostumbrando a eso. Te llegaba el dinero en una Western Union, una compañía de las muchas que dan el servicio, cogían los billetitos, se quedaban con unos cuantos en casa debajo del colchón y los otros los ponían en el banco, y el banco te daba esa tarjeta y tú ibas a comprar por lo menos champú, aceite de oliva o productos que en las tiendas en moneda libremente convertible hay, y luego en las tiendas estatales nadie sabe ni lo que son. Entonces,
Eso permitía tener incluso hasta la posibilidad de un fin de semana en un hotelito, comer en un restaurante, en fin, acceder a un nivel de vida superior al de que no tiene esas posibilidades. Y por tanto, cuando el gobierno decide prohibir eso, pues la gente se molesta. Pero los cubanos, con un enorme talento bodeguero y con gran capacidad económica, a pesar de estar sometidos al comunismo 64 años, crearon un mercado informal en el país magnífico, en donde aquellos que recibían el dinero del extranjero, como llamo yo, en el bolsillo del viajero, que es la manera más importante de entrar el dinero a Cuba, como entra casi el 80% de las remesas, bueno, pues lo que hacían era comprar los productos que necesitaban en el mercado negro. Y ahí tú puedes encontrar de todo. En el mercado negro, gracias a lo que son las mulas que salen al exterior a comprar la mercancía y luego la entran al país, los cubanos pueden comprar desde muñecas hasta tintes del pelo, pasando por champú, en fin, cualquier producto que tú necesites, equipos de alta fidelidad, ordenadores personales, pues la gente lo trae de fuera y lo introducen al país con esa autorización que van abriendo ellos poco a poco, de vez en cuando, de la importación no comercial, que al final acaba siendo comercial. En ese sentido, lo que vemos ahora es un retorno a lo que había antes. Es, en cierto modo, lo que podía haber hecho el ministro de Economía era haber reconocido que se equivocó y pedir perdón y decir, bueno, me equivoqué, pido perdón. No, el ministro eso jamás lo dice. En Cuba ese verbo, el verbo reconocer uno que se equivoca no se conjuga por la Junta y lo que hace el ministro es decir que han cambiado las circunstancias. ¡Ay, menos mal! Todo el mundo entonces ¿y en qué sentido han cambiado las circunstancias? Bueno, hemos superado el COVID. Bueno, eso de que hemos superado el COVID, vamos a ver, porque todavía hay casos, no demasiados, pero todavía hay casos. No, pero el turismo está mejorando. ¿Mejorando el turismo? Bueno, sí, si lo comparas con el año pasado, que fue uno de los peores años de la historia, sí, está mejorando algo, pero si tú lo comparas con el año 2019, que fue el último año antes de la pandemia, estamos todavía, señor ministro, un 40% por debajo. Y mire, le voy a poner un ejemplo. La República Dominicana ya está por arriba del nivel del 2019 en materia de turismo. Entonces, algo está pasando aquí. Y dice el ministro, dice, no, pero también están mejorando los servicios productivos y la economía en sí, en su conjunto. Deme algún dato que diga que eso es así. De un solo dato que permita decir que está creciendo la producción cuando no está creciendo. Acabamos de ver la reunión de balance del Ministerio de Agricultura y era para que el ministro de Agricultura presentase su dimisión y tampoco lo va a hacer. Unos pésimos resultados que demuestran por qué los cubanos tienen problemas para comer. O la visita de Valdés Mesa a una granja de gallinas en Oriente, no sé, le llaman gallinas campestres o algo así por el estilo, donde producen huevos ecológicos. Claro, no me extraña que la docena de huevos esté a 500 pesos, si se producen huevos ecológicos, ¿verdad? Dicho esto, son pequeñas observaciones a estos temas, lo que ha ocurrido ha sido eso. Y la medida ha despertado, pues, cierto interés. Ha habido mucho interés por conocer qué repercusiones puede tener que ahora los cubanos puedan de nuevo volver a poner sus dólares dentro de una cuenta en el banco y, bueno, pues operar con la tarjeta en las tiendas en moneda realmente convertible. Pues había una frase que mi padre y mi madre en paz descanse tenían que a mí me gustaba mucho, que creo que la sacaron de alguna serie que había en Cuba en los años 50, que era aquella frase de tarde piache. Tarde piaches, ministro. Ministro, ahora te va a ser muy difícil recuperar el entorno que había en el año 2021 cuando decidiste eliminar los depósitos, porque la gente ya se acostumbró a lo que hay ahora. Y lo que hay ahora, pues es lo que yo he descrito antes, un mercado informal en el que se encuentra prácticamente de todo lo que uno puede buscar, sobre todo en las grandes zonas pobladas, la gente sabe dónde están los vendedores y acuden a sus puestos, y en cambio las tiendas en moneda realmente convertible en Cuba están teniendo problemas de abastecimiento.
Es decir, ya no están tan llenas de productos como antes y empiezan a tener también carestías. Con lo cual, la tarjeta que respalda esa cuenta en dólares tampoco tiene mucho interés, porque si tú vas a tener una tarjeta para ir a comprar un sitio en el que no hay productos, pues ¿para qué? Te pones en contacto con el vendedor informal que te lo va a conseguir. Si tú se lo pides, te lo traerá. En ese sentido, yo no creo que la medida vaya a estimular de una manera notable la actividad económica como se estaba diciendo hace unos días. Al contrario, yo creo que van a ser pocos los cubanos que van a depositar sus dólares en las cuentas bancarias. Y fíjate, hay un dato muy significativo que el otro día un trabajador por cuenta propia me contaba. Me decía, profesor, ¿ha visto usted escenas de colas en los bancos estos días? Ninguna. ¿Ha visto usted una salida masiva de gente corriendo para poner los depósitos? No. La gente está tranquila. La gente no ha reaccionado a la medida. Se ha hablado más de las consecuencias, buscando una interpretación y tal, que lo que ha actuado el pueblo a efectos de aprovechar esta opción de poner ahora los dólares en los bancos. Lo que sí que hemos oído es a muchos cubanos de a pie decir que no se fían de los bancos. Y eso es un punto que también entra dentro de esta medida, porque el ministro quiere, con esta medida, aumentar una cosa que él llama la bancarización de la economía cubana, que es una palabra horrible, porque esa palabra no existe en el diccionario de la Real Academia. Estos comunistas cubanos inventan cada palabra que tú la vas a buscar al diccionario de la RAE y dices, no existe la bancarización. Bueno, pues, ¿qué significa eso? El ministro quiere que los cubanos hagan más transacciones económicas usando las operaciones bancarias, es decir, operaciones electrónicas como transferencias, como adeudos en cuenta, operaciones que para nosotros los que vivimos en el mundo de la economía de mercado libre, pues las estamos haciendo desde hace 50 años, pero que en Cuba por lo visto no están tan desarrolladas. Y el ministro quiere que se cobren las pensiones en el banco, que se cobren los sueldos en el banco y que la gente luego pague todas las cosas con transacciones electrónicas. Yo estoy pensando en la cola en una bodega en La Habana para comprar el cuarto de pollo de la canasta normada. No sé quién va a pagar ahí con transferencia electrónica o con, no sé, con algún sistema de banca electrónica. Nadie. La realidad cierta es que en Cuba el dinero circula fundamentalmente en manos del público. Es lo que llamamos los economistas el efectivo en manos del público, que representa casi el 60% del PIB. Es una enorme cantidad de papel que circula en el país porque las transacciones se pagan con el dinero en la mano. El recurso al banco es mínimo. Y el ministro quiere bancarizar. Bueno, pues a ver si lo consigue. Yo estoy convencido de que no lo va a lograr porque la bancarización no depende solo de que te pongan el dinero en el banco, sino de que haya una cultura favorable a la bancarización, es decir, que la gente vea útil la bancarización. Pero si tú depositas un dinero en el banco y luego cuando vas a un cajero no te da el dinero y tienes que recorrer 4 cuadras o 10 cuadras hasta el siguiente cajero para poder sacar el dinero y tampoco te da el dinero y tienes que recorrer otras 12 cuadras, pues entonces la bancarización ya empieza a tener poco interés, porque se supone que la bancarización debe servir para que tu vida sea más fácil y que tengas que hacer menos colas y que tengas más posibilidades de comprar las cosas aunque no lleves el dinero encima. Todo eso lo facilita la bancarización. Pero en Cuba yo no veo la realidad así. Si tú vas a echar gasolina y por mucha tarjeta que lleves, ¿verdad? Si no hay gasolina te tienes que poner la cola. Eso no resuelve el problema, la bancarización. Es decir, están planteando objetivos económicos que no se corresponden con la realidad de la economía. No sé si me explico, pero de nada sirve que tú quieras que el país funcione a través de banca electrónica y que los cubanos tengan todos tarjetas de plástico si luego después la economía eso no lo sustenta. Y por desgracia no lo sustenta. Y bueno, pues vamos a ver en los próximos meses
el impacto de esta medida, que para mí es prácticamente intrascendente. Eso sí, la medida va a traer una consecuencia desde el punto de vista social que me gustaría explicar aquí en tu programa y de una manera muy breve. Ahora se va a visualizar más que antes quienes tienen acceso a fe. Fe, tú sabes que es familiar en el extranjero. Correcto. El cubano que aparezca ahora con unos cuantos dólares en el banco para colocarlos en una cuenta y conseguir la tarjeta, ese cubano va a tener un nivel de vida muy superior al del cubano que solo cobra su sueldo o su pensión en pesos cubanos y no tiene acceso a los dólares. Y esto que ya existe en Cuba desde hace tiempo, ahora se va a ver de manera mucho más evidente, porque la posibilidad de ir al banco a poner ese dinero ahora es real. Y el que recibe de Estados Unidos 50, 100 dólares, igual no se los gasta en la economía informal, sino que los pone en el banco, sabiendo que cuando los ponga en el banco ya no los va a poder recuperar, porque se lo van a convertir dentro del banco en moneda libremente convertible. Y por tanto ya no tiene dólares, o sea, tiene un depósito en dólares, pero que equivale a la misma cuantía en moneda libremente convertible. Con lo cual, cuando vaya a comprar a las tiendas, lo normal es que se gaste todo ese depósito. Ese es un factor que, por ejemplo, el otro día lo hablaba con un economista cubano, hace que esta medida no tenga un impacto muy destacado en la base monetaria que aumente la inflación. Es decir, va a crecer la inflación porque va a haber más consumo y al haber más consumo los precios subirán, sobre todo en las tiendas en moneda libremente convertible. Pero el dinero que se ponga en esas cuentas no va para ser ahorrado, no va para quedarse ahí en el banco y cobrar un interés, sino que es un dinero instrumental que quien recibe el dinero lo pone dentro del banco para poder comprar con la tarjeta en las tiendas en moneda libremente convertible o en las tiendas de insumos si eres un agricultor por independiente, ¿verdad? En ese sentido, me preguntaban el otro día, ¿y las MIPYMES, profesor? ¿Las MIPYMES se van a beneficiar por esta medida? Bueno, las MIPYMES se beneficiarán en la medida en que puedan disponer de esa tarjeta para comprar insumos en los mercados en donde se venden moneda libremente convertible. La mayor parte de los mercados están abiertos de esta manera. Las tiendas comerciales estas que van a abrir en La Habana de inversión extranjera también se beneficiarán de esta medida porque la gente que vaya a comprar irá con las tarjetas respaldadas por dólares. Pero yo creo que los cubanos, salvo necesidad, van a seguir reteniendo los dólares en su poder, usándolos en los circuitos informales y solo los colocarán en las cuentas bancarias cuando tengan claro lo que quieren comprar y por el importe que lo quieren comprar. Van, hacen la compra y la cuenta se vuelve a quedar a cero. Es lo que llamamos los economistas una cuenta instrumental, básicamente. Okay. Una cuenta que solo va a tener objetivo poder comprar unos productos o unos servicios que cuando los pagas, la cuenta vuelve a quedar a cero hasta que te vuelve a llegar el dinero otra vez. Bueno, vamos a hacer otro punto fijo aquí. Primero, muchas gracias a Luis Socorro por su contribución. Ahora, tú sabes lo que son los tacos al pastor. Esa cosa en México que parece una pirámide al revés. Sí. Que parece un trompo, como lo que bailábamos cuando éramos niños, ¿te acuerdas? Sí. Un trompito así. Bueno, digamos que esas cuentas van a hacer eso. Por la mañana llega el tipo al tugurio mexicano, que es donde mejor se come, mejor que en los restaurantes. Como en España, en el chiringuito se come mejor que en el restaurante. Muy bien, claro. Y el tipo cuelga su masa de carne ahí que va destilando la grasa y la va cortando durante todo el día. Cuando se acaba la cosa, descuelga aquello, no queda nada y mañana será otro pedazo y mañana será otro día. Así es como van a trabajar los cubanos con las cuentas en dólares, para cosas puntuales. Claro. El cubano que necesite, por ejemplo, comprarse un objeto o disfrutar de un fin de semana en un hotel, su familia le manda los $100 de Miami o de Hialeah. Y esos $100, si le llegan en bolsillo, como digo yo, de un viajero o le llegan
en forma de transferencia con una de las casas que envían dinero a Cuba, lo tiene que colocar en la cuenta para poder luego después usar la tarjeta y comprar esos productos, porque el dólar no está autorizado en Cuba. Lo que está autorizada es la tarjeta que permite comprar en las tiendas en moneda libremente convertible, que es la moneda instrumental que el régimen equipara al dólar o al euro, a su correspondiente cambio. Entonces, bueno, yo no creo que vayan a abrir cuentas para depositar dólares e ir ahorrando en dólares. Y fíjate, esto es un gran error del régimen, porque si tú analizas, por ejemplo, Ecuador, México, República Dominicana, que son países que reciben grandes cantidades de dinero en forma de remesas de los emigrantes que están en España, en Estados Unidos, trabajando y le mandan a sus familias, en esos países la banca privada, no es como en Cuba banca estatal que no tiene absolutamente ninguna motivación, ha diseñado toda una serie de productos financieros para que esos emigrantes, mandando dinero a sus familias, las familias puedan mejorar el patrimonio económico de esas personas. Y están las fórmulas de inversión en vivienda, las fórmulas de fondos de pensiones, las fórmulas de planes de pensiones, las fórmulas de fondos de inversión, y de modo que ese emigrante en España manda a su país dinerito y con ese dinerito al cabo de unos años tiene una vivienda construida en Cuenca, en Ecuador, o en Jalisco, en México, por poner un caso. Yo conozco casos de colombianos que están trabajando en España y que mandan el dinero a sus familias para que construyan allí vivienda con el ánimo de luego el día de mañana jubilarse en Colombia. Eso Cuba no lo permite. No lo permite porque allí la obsesión contra el capital y contra la propiedad privada es absolutamente enloquecida y no lo permiten. Entonces, ¿qué permiten? Pues que el cubano reciba $100 de su familia, los ponga en la cuenta y que esos $100 lo liquide ese fin de semana en una comida en un restaurante. Y ya se quitó el hambre durante un mes. Chiripeo, que haga chiripeo. Exactamente. Esto, mi posición como economista es que no beneficia el crecimiento económico cubano. Y no es un medio adecuado ni razonable de mejorar el funcionamiento de la economía. Puede generar una operación en un restaurante de La Habana, puede generar una venta en una tienda en moneda libremente convertible, o puede generar un viaje a no sé dónde, pero Elías, no da la continuidad. Elías, ¿y no será que nosotros cometemos un error parecido al de la jueza y al de todos los extranjeros cuando miran Cuba? Porque cometíamos, tú recuerdas que decíamos, bueno, Fidel fracasa porque no logra dar bienestar. Sí. Pero después yo con el tiempo me di cuenta que Fidel no fracasó, porque el plan de Fidel, mira, yo no conocí nunca a Fidel más allá de un día traducir 4 palabras para él, es decir, él ni sabía que yo existía. Yo desgraciadamente sí sabía que él existía. Entonces, él no me decía lo que pensaba, pero yo puedo llegar a pensar que a lo mejor cuando estaba en la sierra, decía, bueno, a mí me conviene para quedarme siempre en el poder que haya un mínimo de confort, para que la gente siempre esté contenta y bla, 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 bla. En la medida que él empezó a gobernar Cuba con una economía de guerra, que fue lo que se convirtió, un campamento de la escuela al campo, donde Fidel era el cocinero, el jefe de almacén. Fíjate que la mentalidad de él era, bueno, y esta Navidad, ya de viejo, no sé si te acuerdas de ese discurso. Sí, sí, sí. Cuando lleguen las uvas, ¿verdad? O lo que haya, tenía la mentalidad de lo que haya, de forrajear. Jefe de almacén de escuela al campo, con un banco de llaves, se levantaba a las 5 para hacer el desayuno. Así. Entonces, en esa mentalidad, él se percató que dándole bienestar a los cubanos peligraba su poder, porque le quedaba entonces tiempo al cubano para pensar. Claro. Él quería alejar a Cuba lo más posible de una Hungría, donde ya incluso con János Kadar, los húngaros hacían sátira, le ponían caricaturas, circulaban revistas eróticas como la Penthouse y no sé qué. Entonces, no, esa fiestecita al comandante no le gustaba. Yo quiero tener a estos tontos todo el día
con una bolsita, una fundita, dicen los dominicanos, una jabita, decimos los cubanos, de nylon en el bolsillo, y que vaya por la calle. Ve una aglomeración y lo primero que pregunta es, ¿quién es el último? ¿Quién es? Sí. Yo. Y después, ¿qué venden aquí? Caja de muertos. No importa, la voy a comprar para cuando se muera mi abuela, porque no va a haber cuando mi abuela se muera. Correcto, así es. Y la persona que está así todo el día, Elías, no tiene tiempo para pensar en derechos humanos, ni en izquierdos humanos, ni en ambidiestros humanos, ni en nada de eso. Entonces, él se dio cuenta que no matando de hambre totalmente, pero con lo mínimo indispensable, y que la única posibilidad, un automóvil, un Lada, una vez en la vida, no lo puedes cambiar, una vez en la vida, una mierda de coche que es una moto mal hecha. Sí. Ok, pero eso es lo que había en Cuba. Oye, y por ese lado la gente mataba. Y por una lavadora Aurica que tú tenías, acuérdate, tú tenías que meter la lavadora a lavar, después secarla, lavarla, exprimirla. Sí. Eso no era la lavadora, eso era una tortura. La máquina infernal es... Sí, entonces, por esas cosas la gente chivateaba al amigo de toda la vida. Ese era el hábitat ideal para Fidel Castro. Tenía la mitad del pueblo visitando la otra mitad. Sí. Por 3 lavadoras, 2 refrigeradores hechos en Minsk y 4 ladas y un poquito de café y un poquito de arroz. Entonces, él nunca tuvo mentalidad. Desde que ganó la mayoría de edad y se dio cuenta de lo que daba la dictadura, él se convirtió en el jefe del almacén del campamento. Estos que están ahora son peores todavía, porque rompieron el contrato, porque con Fidel era, tú te tienes que hacer el que trabaja, yo sé que es mentira, y yo me voy a hacer el que te pago, y tú sabes que es mentira. Ok, es vergonzoso, pero era un cierto precario equilibrio. ¿Qué es lo que hay ahora? No, mira, ya ni siquiera voy a hacer que te pago, no te voy a pagar un carajo. Y si tú quieres trabajar o no, es tu problema. Y si te mueres de hambre, es tu problema. Y te voy a poner 3 o 4 mecanismos para que tus parientes te manden dinero para yo seguirte robando, y a cambio de eso te voy a dar una lata de recortes de galletas, lo que aparezca, y le voy a robar a todo el mundo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Díaz-Canel, Marrero y toda esta gente no están absolutamente interesados en mejorar las relaciones de producción en Cuba. Ellos están en plan liquidación, todos tienen pasaporte extranjero y van robando mientras hasta con la esperanza de que si se forma algo, les va a dar tiempo a salir y dejar aquello en la debacle. Así es. Esa fórmula es muy peligrosa porque a veces no da tiempo. A veces acaba en escenas como la de Ceausescu, por ejemplo. Y no queremos eso para Cuba, evidentemente, pero puede acabar así, puede acabar muy mal. No, yo estoy de acuerdo contigo de que el modelo comunista no funciona. Nunca hubo ningún interés en que funcionara. Fidel Castro hizo lo que le dio la gana en su vida y dejó a Cuba en la situación en la que la dejó. Díaz-Canel empezó en un momento en el que la economía cubana hace 5 años pues no estaba como está ahora. No estamos en el periodo especial, pero no estamos en una situación buena. Y insisto, los equilibrios internos y externos se han descontrolado y no hay manera de reconducirlos. Por lo tanto, lo único triste de todo esto es que quien paga el pato es el pueblo. Porque hay una clase dirigente que, bueno, dentro de lo que cabe, se mantiene ahí y tiene sus prebendas, pero el pueblo ya no. La gente que debería de tener un piso, un apartamentico en la playa, un cochecito el marido y la mujer otro cochecito, tener un metro en la ciudad de La Habana para desplazarse sin agobios de autocar ni autobús, no tener problemas para repostar el tanque cuando vas a la gasolinera, que no hayan apagones, que haya comida para todo tipo, que hayan restaurantes de todos los tipos de precios y tal, que hayan tiendas bien surtidas de cualquier producto. Eso es lo que una clase media europea tiene. Pero es que tampoco te creas tú que es gran diferencia con la República Dominicana o con México. Eso también lo hay ahí. Exacto. Y Cuba, por desgracia, no lo tiene. Y como dices tú muy bien, es porque el ideólogo de ese sistema lo que quería era tener al pueblo pillado para que el pueblo no pudiera pensar. Y eso es así. Por eso, la transición en Cuba tiene que ser tanto política como económica. Y como no vayan bien coordinadas las dos, yo no auguro ningún buen resultado.
Sí, porque la Es decir, democracia es como el antibiótico, con el estómago vacío no funciona. exactamente. Tienes que hacer un gran esfuerzo económico y tienes que hacer un gran esfuerzo político. Y las dos cosas tienen que ir cogidas de la mano. Tú no puedes en Cuba lanzarte a una reforma democrática saltando por encima del desastre que hay en este momento sin pensar que ese desastre te hunde. Te hunde. Tienes que meter un programa de plan Marshall para arriba para revitalizar la economía nacional y al mismo tiempo empezar las reformas democráticas. Y las dos cosas conjuntamente. Y yo creo que eso es lo que hay que reflexionar y tener muy en cuenta, porque efectivamente desde fuera no nos entienden. Pero yo también tengo una pequeña duda y es que creo que nosotros tampoco nos entendemos. ¿A que sí? No, exacto. Nosotros tenemos grandes problemas para entender. Está en nuestro propio ADN. De hecho, yo cuando hablo con mis amigos españoles, que me conocen de toda la vida, porque yo he viviendo aquí toda la vida, me dicen, la verdad es que los cubanos sois gente especial. No sabéis nunca lo que queréis. Bueno, vamos a ver, ¿cómo que no lo sabemos? Queremos un país como España. Yo siempre les digo, yo lo único que quiero es que Cuba sea como España. Igual, para poder yo ir a Cuba cuando me dé la gana y disfrutar allí de la playa y ellos te miran con una cara como diciendo, ¿este de qué está hablando? como si le estuvieras planteando una cosa. Y ese es el tema. Creo que ahí es donde nosotros no hemos sido capaces de explicar bien lo que se trata el asunto. Y bueno, pues de ahí surgen situaciones como la de la sentencia de la juez Cockerill o aspectos como el del otro día que a un cubano lo entrevistaban a la salida de un banco y le preguntaban, ¿ha ido usted ya a poner dólares en la cuenta para aprovechar la nueva medida del gobierno? Y dicen, muchacha, yo los dólares en el banco no los meto ni aunque me pongan una pistola en el cuello. ¿Qué voy a hacer yo con los dólares en el banco? ¿Perderlos? Sí, porque además está la desconfianza del pueblo. Absoluta. Hay una desconfianza total. Elías, te agradezco muchísimo la desvelada. Nada, encantado. Es un esfuerzo, pero vale la pena. Tenemos que seguir mandando los mensajes y trayendo... tenemos que hablar de la Cuba republicana económica. Concentrarnos en lo económico, porque hemos hecho todo un recuento histórico, pero le hemos saltado a los proyectos. He oído a Martín que toca los temas políticos magníficamente, pero tenemos que hablar de cómo empezó Cuba a convertirse en una pequeña potencia económica en los años 40 con la Segunda Guerra Mundial. Bueno, me lo debes. Bueno, cuando tú quieras, tú ya sabes, compadre, que cuando tú quieras. Me lo debes, vamos a ponernos de acuerdo, aunque haya que hacerlo en 2 programas, no hay apuro. No hay apuro. Pero es bueno, ese periodo es muy importante porque ese periodo es un periodo en el que la economía de la isla experimentó una transformación como pasar del gusano a la mariposa. O sea, fue una cosa espectacular. Una metamorfosis positiva. Correcto. Y no llegó del azar, no llegó de casualidad, sino que hubo un plan para conseguir eso que salió bien, que podía haber salido mal, cuidado, porque ahí estaban los comunistas y los espías enredando en el país. En los programas que tú tienes por ejemplo, César, habla de cómo estaban ahí los comunistas armando lío. Y sin embargo, la nación prosperó de una manera espectacular. O sea, no se vieron atados por ese enredo El enredo llegó con Fidel Castro, pero... Imagínate, se fecundó. Ellos habían sembrado hasta que fecundó. Bueno, pues de eso yo creo que es un aspecto muy importante que la gente... Vamos a ponerlo como próximo, como dicen ustedes en España, hagamos los deberes. Exactamente, muy bien, hagamos los deberes. Hasta la próxima entonces. Un abrazo, Elías. Gracias. Adiós. Bueno.